Primera mentira, población indígena mayoritaria, y comienza en el Censo Nacional de Población Vivienda de 2001, antes de incluso el triunfo electoral de Evo Morales en 2005. Y como sabemos, el censo de 2001 fue organizado por el gobierno de Tuto Quiroga. O sea, no cabía la posibilidad de impugnar en ese momento por intromisión política o ideológica, ¿no? Después se debatió la influencia que tuvieron antropólogos, en fin, pero este fue el resultado que arrojó en relación a la población indígena en base al criterio de autoidentificación étnica. Hay que recordar que el censo se ocupó en esta pregunta de población mayor a 15 años, ¿no? Pero de ahí se puede extrapolar para sacar del conjunto de la población. Ya tienen ustedes los principales pueblos indígenas: quechuas, aymaras, guaraníes, chiquitanos, mojeños y los otros, varios otros, como 25, 27 pueblos. A ver, los quechuas nos dijeron en 2001, sobre un total de 5.076.000 entrevistados de 15 años o más. Los quechuas eran 1,5 millones, los aymaras 1,000,000, casi 300.000, los guaraníes 78.000, los mojeños 43.000 y otros, los 30 y tantos otros, 76.000. El total de pueblos indígenas sumaban 3.100.000. Por lo tanto, los ningunos, o sea, los que no nos reconocíamos, no nos autoidentificábamos como pueblo indígena, éramos apenas 1.900.000. Los pueblos indígenas eran mayoría, según este censo. Veamos, por favor, en porcentajes la próxima. Ahí tenemos en porcentajes. Los resumimos. La población indígena, 62%. 2/3 de la población total del país era población indígena. Y fuertemente concentrados en 5 departamentos, los de arriba, ¿no? Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. Y en 4 departamentos los ningunos eran minoría. Perdón, eran mayoría y los pueblos indígenas minoría. Acordémonos que esto que se dibujó en el censo de 2001 después ha de tener efectos políticos en la Asamblea Legislativa, en el texto de la nueva Constitución. Aquí arranca muchas cosas de lo que sucedieron después. Esta es la base de lo que ha de llamarse después la media luna y los otros 5 departamentos. En resumen, entonces, pueblos indígenas, población indígena 62% y 38% la población no indígena. Claro, los voceros del discurso plurinacional, intercultural a medias, tomaron el 62% como si fuera una sola nación o pueblo indígena, era mayoría. No respetaron el criterio definitorio de señalar, por ejemplo, que los quechuas eran 30%, los aymaras 25%, los ningunos 38%. Incluso en el censo de 2021, los ningunos eran el grupo mayoritario, pero no. Se construyó en base a 2/3 versus minoría. Vamos adelante, por favor. Entonces, recordemos además en qué contexto se da el censo de 2001. Sucedió en momentos en que el Estado neoliberal se estaba desmoronando. Y por otro lado, los datos
del censo coincidieron con algo que sucedía en el ámbito de las ciencias sociales, el desarrollo del multiculturalismo y la interculturalidad en las ciencias sociales y en la región, es decir, en América y sobre todo en Sudamérica. Recordemos, por ejemplo, que el convenio 169, que es una ficha fundamental en este desarrollo del multiculturalismo, la interculturalidad, se aprueba en 1989 y Bolivia lo ratifica en diciembre del 91, 10 años antes. Entonces, fue madurando los efectos de estos instrumentos. Para las corrientes indigenistas y el insurgente populismo, entonces, los resultados del censo de 2001 revelaron la verdadera estructura social de Bolivia, en la que 2/3 de la población serían indígenas. Este insumo otorgó base etnográfica al enfoque plurinacional de ciertas corrientes dentro del MAS, erigiendo uno de los elementos con los que articularon una narrativa que les dio centralidad en el espacio discursivo, con la que desplazaron las lecturas de los actores tradicionales. Pero sobrevino el censo de 2012 con los siguientes resultados. Y ahí les comparo 2001 con 2002. Para hacerlo breve, no necesitamos repetir todos los datos. Ya vimos que en 2001 la población total de pueblos indígenas era el 62%. Sorpresivamente, en 2012, censo dirigido por Evo Morales, tampoco podía dudarse de los resultados, ¿no? Fíjense esa paradoja, ¿no? 2001 lo hace Tuto Quiroga, censo de 2012 lo hace Evo Morales. Y el censo de 2012 nos dice que la población indígena llega solo al 40.6%. Hubieron evidentemente errores metodológicos, respuestas de la población sesgadas por otras razones que han de corregirse en 2012, y vaya uno a saber qué diferencias pueden encontrarse en un estudio más pormenorizado de los materiales de ambos censos. Lo cierto es que tienen en la columna de la derecha las sustanciales disminuciones, ¿no? Los quechuas, que eran 30, bajan a 18%, como 276,000 personas que antes habían dicho que eran quechuas, dijeron que no, que eran ningunos, o vaya uno a saber qué dijeron, ¿no? Pero no eran ya quechuas. En aymaras, casi 87,000 y así sucesivamente. En total, más de 334,000 personas que en 2001 habían dicho que se autoidentificaban como indígenas, en 2012 dejaron de serlo. El cambio fue sustancial. La población no indígena pasó a ser mayoría esta vez nítida, 58%. Versus, a partir de ese momento, la nación quechua con 18%, la nación aymara con 17%, y de ahí para abajo. Entonces, es a partir de 2012 que se desmorona la base etnográfica del discurso plurinacional, bastante más alejado de la interculturalidad, pero que ocasionalmente acuden a él para fundamentar sus posiciones. Comienza a desmoronarse el paradigma que se había erigido exitosamente en la década anterior. Bien, también aquí es la población de 15 años. Vamos adelante. Segunda mentira. Bueno, mentira entre comillas, ¿no? La nacionalización del gas y el centro energético de Sudamérica, ¿se acuerdan?
esos dos postulados impactantes nos lanzaron a partir de 2006. Y ambas presentaciones como sustento, como plataforma del desarrollo nacional. A ver, la nacionalización del gas se decretó el 1 de mayo de 2016. El argumento: recuperación de la riqueza nacional para impulsar el desarrollo del país. Sobre esta primera afirmación, sobre este primer argumento, tres constataciones esquemáticas porque tengo muy poco tiempo, ¿no? Primero, A, no fue una nacionalización sensu stricto. De esto se ha escrito mucho, no voy a repetir todo. Se trató en realidad de una renegociación de contratos petroleros y compra de acciones a las empresas extranjeras para reducir su participación a menos del 50% y establecer el monopolio estatal en la comercialización. En realidad, estas ideas ya estaban presentes en la 3058, en la ley de hidrocarburos, que es anterior al triunfo del MAS en 2005 y más antes aún del decreto de nacionalización. Los tres megacampos que alimentaban, y hoy están en crisis, alimentaban la producción de los hidrocarburos. Más del 70% de estos hidrocarburos salían de estos tres megacampos. Continuaron siendo superados por Repsol. Repsol, la empresa española que administraba, gestionaba el campo Margarita, y Petrobras los campos San Alberto y San Antonio. Por eso se dice con precisión que no fue en el lenguaje latinoamericano y sobre todo boliviano propiamente una nacionalización. Las empresas se quedaron. Bien, esa es la primera constatación. La segunda, o B, los operadores extranjeros, ¿qué hicieron? Se quedaron y se dedicaron a explotar intensivamente los campos con autorización de YPF y el gobierno, pues no podían hacerlo. Si ustedes revisan la Constitución, la ley, los contratos con las empresas debían realizar inversiones intensivas en exploración, que no lo hicieron, y YPFB y el gobierno toleraron eso porque les interesaba disponer de recursos. Recordemos que a partir de 2006 comienza el boom de las materias primas en el mundo. Debo corregir algo. Arriba la nacionalización no fue 1 de mayo de 2016, 2006, perdón. Ahí hay se pasó de un error de dedo, ¿no? 2006. Bien, volvamos. Entonces, las empresas se dedicaron a explotar intensivamente. Como decíamos en esa temporada, se dedicaron a chuar la vaca. Margarita entró en producción en 2003, registrando su despliegue mayor a partir de 2005-2006. Fue realmente una casualidad histórica que Evo Morales llegue al gobierno en 2006, tiene la ley de hidrocarburos y comienza el boom de materias primas como nunca antes había sucedido, ni siquiera en los años 70, cuando Banzer también se vio favorecido de la crisis del petróleo. Bien, y la tercera constatación. Los resultados concretos de la nacionalización fueron y son los siguientes. Vamos, por favor. Ahí tienen los datos y les he puesto 2005, 14, 21 y lo que va de 22 para actualizarlos. Producción de gas, fíjense, en 2005 el total anual fue de
12.535 millones de metros cúbicos en 2005. Lo que les va a dar suele medirse en metros cúbicos día. Por eso les he puesto. La producción sería entonces 34 millones de metros cúbicos por día. Ese es el año en que el Evo Morales y el MAS toman el poder. 2014, ya con la nacionalización, fíjense cómo se duplica, más de duplicarse. Pasa a 22.187 millones de metros cúbicos o 60 millones de metros cúbicos diarios. ¿Qué ha sucedido entre 2005 y 2014? Lo que les dije. Las empresas se dedicaron a explotar. Margarita entró en producción, lo que permitió un incremento del 77% en esos 10 años. Este es el momento del boom. El flujo de caja es gigantesco para el Tesoro General y todo lo que sabemos. Veamos ahora en 2021. Estamos ya en la inversa. La producción retrocede a 16.900 millones o 46 millones de pies cúbicos por día. Ha retrocedido la producción 23.5%. Y en lo que va de 22, aquí hemos utilizado hasta agosto, no teníamos la información, sigue cayendo la producción y estamos solo con 43 millones de metros cúbicos, 43.7 millones de metros cúbicos por día. En líquidos ha sucedido exactamente lo mismo porque hay una relación directa. La composición del gas boliviano y de los yacimientos es tal que si produces gas, produces gasolina, produces líquidos, condensado. Si disminuye la producción de gas, disminuyen los líquidos y ahí tienen la relación para hacerlo breve. Bien, preguntémonos ahora, ¿a dónde va la producción de gas? ¿Cuál es el destino? Tienen ustedes ahí a Brasil, según contratos van 19 millones de metros cúbicos diarios. A la Argentina deberían ir 13 millones de metros cúbicos diarios y la demanda interna 12 millones de metros cúbicos diarios. El total entonces son 44 millones de metros cúbicos diarios. Fíjense en el cuadro, en 2022, está la producción en 43 millones de metros cúbicos, cuando lo que se necesita ya son 44 millones. Esto explica los incumplimientos en las exportaciones que suceden hoy en nuestros días y las restricciones en el consumo interno. Ya se han presentado varias restricciones. Por ejemplo, en 2013 creo que hubo una crisis en la producción de energía eléctrica. Hubo una gran sequía, no había agua, en La Paz sobre todo, en fin. Y en esa oportunidad a las empresas, en 2013 estamos en el boom, a las empresas privadas les dijeron, miren, instalen sus propios sistemas de generación de energía eléctrica con gas, nosotros les vamos a dar gas, tenemos gas por siglos, ¿no? Y les estimularon e instalaron estos sistemas. Bueno, hace 4 o 5 meses atrás, por esta razón, el gobierno ha sacado un decreto y tienen las empresas para volver al consumo de energía eléctrica de la red interconectada hasta este fin de año. O sea, no les importa si ya han recuperado los costos de la inversión, no, se cierra y punto. Pero esta es la explicación. Ya la producción no cubre los compromisos de exportación y el consumo interno. Bien,
La caída de la producción determinó que al 31 de julio de este año se registre un déficit en el balance del comercio exterior de hidrocarburos. Esta es la primera vez que sucede esto. Las exportaciones de gas y GLP hasta, repito, 31 de julio, sumaron 1.821 millones de dólares. Las importaciones de diésel y gasolina sumaron 2.274 millones. El déficit en el comercio exterior de hidrocarburos al 31 de julio fueron de 453 millones. Hasta fin de año, es decir, a un mes más, este déficit puede llegar a los 1.000 millones de dólares. Estos son los resultados concretos de la, comillas, nacionalización del gas como plataforma del desarrollo nacional. Esta es la realidad. Bien, vamos adelante. Tomemos ahora el otro elemento, ¿no? Cómo era el centro energético de la región y veamos sus resultados. Para eso tenemos que estudiar la estructura de la demanda interna del gas. Y ahí tienen ustedes. El gas en el mercado interno se destina al gas natural vehicular, GNV, al comercial, al doméstico, al industrial y a la generación eléctrica. Esta es la columna que me interesa destacar porque con esta columna respondimos a la crisis de suministro de energía década atrás y nos dijeron que iban a convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica. Realmente nos entusiasmaba a todos, incluso a los opositores, volver a ser o asumir ese rol. Bien, ¿qué nos dice esto? Miren, el 43% del consumo interno está dirigido a la generación de electricidad, como pueden calcular, ¿no? Si hacen una operación, 738.13 sobre 1.460 les va a dar 42%, 43%. Las industrias, 27%, el gas vehicular, 21%, el uso doméstico, solo el 9%. Felizmente no nos pueden echar la culpa a los hogares del déficit y de la crisis, ¿no? Bien, ¿cuál es la capacidad de producción de electricidad en Bolivia hoy? 3.400 megawatts, de los cuales, como acabamos de ver, el 70% es termoelectricidad. Estas tres grandes generadoras de electricidad trabajan con gas, con diésel, y producen con gas y diésel subsidiado. ¿Cuál es la demanda de energía eléctrica en el momento pico? Porque esto se registra, estas no son estimaciones, se registran 1.574 megawatts, es decir, menos de la mitad de la potencia instalada. ¿Qué están haciendo con esta potencia instalada? Vaya uno a saber. ¿Dónde pueden exportar? No parecen haber mercados. ¿Por qué dijeron que íbamos a ser el centro energético del continente? Si sabíamos todos que, por ejemplo, el Paraguay produce el 95% de la energía eléctrica del Paraguay es hidroeléctrica. Sale, por supuesto, de la famosa y conocida cascada, ¿no? De Itaipú. La producción del Perú, en fin, no tengo tiempo para entrar en detalles. Bien, se desnudó de ese modo la falacia del centro energético de Sudamérica.
Y vamos a la tercera y última, porque no sé cuánto ya he hablado, pidiéndole disculpas a Blitz, creo que le estoy dejando sin tiempo. A ver, proceso de cambio para beneficiar a los pobres, especialmente a los pueblos indígenas. Bueno, el MAS se ha postulado, ¿no? Y si no, preguntémosle al vicepresidente, sobre todo a David Choquehuanca, la temática de los pueblos indígenas. ¿Qué ha pasado? Bien. En mayo de este año, para hacernos más actuales, el ministro de Economía y Finanzas Públicas informó que en Bolivia la pobreza moderada se redujo de 39% en 2020 a 36.2% en 2021, mientras que la pobreza extrema cayó de 13.7% a 11% durante el mismo periodo. Afirmó también que la tasa de desempleo abierto a marzo de este año se redujo a 5.3%. Y señaló que las medidas que permitieron reducir el desempleo y la pobreza fueron el bono contra el hambre, el restablecimiento y la inversión pública, la devolución del IVA, el impuesto a las grandes fortunas y el incremento del salario mínimo nacional. Bien. Para demostrar si estas afirmaciones son verdades o mentiras o algo al medio, revisemos los datos. A ver, población en situación de pobreza. Lo primero que les llamo la atención, por favor, veamos el total de Bolivia. Nos ha dicho el ministro que la pobreza, la extrema pobreza ha bajado a 11.1 y que la pobreza moderada a 36.4. Ahí está el 11.1 y el 36.4. Estoy utilizando las mismas estadísticas del ministro. Bien, vamos. Tienen por departamentos, no puedo entrar al análisis detallado. Lo que quiero mostrarles es esto. Extrema pobreza, 11.1 el país, pero es promedio. Es realmente desesperante ver cómo en Chuquisaca la extrema pobreza es del 30%. En Potosí del 30%, 29,8%. Pando 19, etcétera, etcétera, ¿no? Tarija, el departamento que recibió en el boom del gas, algo así como, no sé, como 10,000, 12,000 millones de dólares, tiene extrema pobreza del 12%. Al lado está la pobreza moderada, y fíjense, Chuquisaca, Potosí, y la suma de ambos, por supuesto, nos deja pasmados, ¿no? La pobreza en Bolivia, moderada y extrema, en Potosí es del 87%, del 83% en Chuquisaca, el 61% en Pando, el 50% en La Paz y así sucesivamente. O sea, se olvida, ¿no? El ministro y solo nos habla de los promedios. Ahí está el 11.1 y el 36.4. Bien. Y todo esto después de los cuantiosísimos ingresos del Estado a partir de 2006. No hay un consenso absoluto entre los analistas, pero se estima, dependiendo de las fuentes que se utilicen, que en estos 15, 16 años el Tesoro General de Bolivia ha administrado algo más de 350,000 millones de dólares. Y estos son los resultados. Pero esto es población departamental. Veamos área urbana y área rural. Y con eso vamos a terminar. Siguiente, por favor. Ahí tiene. Área urbana. Población. 8,380,000. El 70% de la población total está en área urbana. La extrema pobreza en área urbana es del 6.1, pero son 511,000 personas. La pobreza, 2,640,000, el 31% de la población en área urbana en Bolivia es pobre.
Y claro, el total de la pobreza es, o sea, extrema pobreza y pobreza moderada es 37.6%. Y veamos rural, para decirle al partido que se ha presentado y se reclama como vocero de los pueblos indígenas y de la población rural. La población, con el 29% del total, tiene extrema pobreza. El 23% de la población de áreas rurales está en la extrema pobreza y el 48% en pobreza. El total de la pobreza en la población rural es del 71%. Entonces, ¿cómo podríamos calificar esas aseveraciones del ministro? Y a propósito, no he puesto una de 2006, 2010, ¿no? He puesto de hace meses para ver cómo las mentiras o las medias verdades siguen reproduciéndose hasta nuestros días. Ahora bien, triste. Lo que resalta en este cuadro es que el 23% de la población rural, la mayoría de ellos población indígena originaria, se encuentra en situación de extrema pobreza. Y en general, el 71% de las familias rurales, reitero, son pobres. Viven, ¿qué significa esto en plata? A ver, dejemos de hablar de números y pensemos en las personas de carne y hueso. Ser pobres en extremo y pobres moderados significa que cada persona vive con entre 1 y 2.5 dólares por día, es decir, con 15, con 18, 20 bolivianos cada día. Por eso son pobres. Y los de extrema pobreza viven con 1.9 dólares por día. Bien, vamos para terminar. Ahí está. Ahora bien, analicemos la información disponible sobre el empleo. Aquí ya voy a leer porque no sé cuánto he hablado, mil disculpas. Según el INE, al 30 de junio de este año, la tasa de desocupación subió al 5.9. El ministro en marzo dijo que era 5.3. En mayo, en junio subió yo a 5.9. La población en edad de trabajar al 31 de diciembre del año pasado, 6.5 millones. Por tanto, para hablar de personas y no de estadísticas, al 30 de junio de este año, al menos 338,000 personas buscaban trabajo. Este es el dato real, humano, social. Por otro lado, según el BID, y el gobierno nunca ha desmentido esto, el 82% del empleo en Bolivia radica en actividades informales, en las que no tiene vigencia el salario mínimo nacional ni otras regulaciones laborales. No hay ninguna regulación laboral. Esos trabajadores dependen de la oferta y la demanda más brutal. Solo el 18% restante o empleo formal significa algo así como 1.170.000 trabajos, de los cuales el Estado ocupa más de 500.000 como funcionarios públicos. Bien, con estos datos volvamos ahora a la declaración del ministro. 5 variables causaron el éxito remarcado, ¿no? Resaltado por el ministro. El bono contra el hambre. Este bono se dio 1.000 bolivianos solo por una vez a fines del año 2020 y principios del 2021. Y el ministro nos dice que con estos 1.000 bolivianos se redujo la pobreza moderada y la pobreza extrema en el país. La inversión pública. Pese a que en 2021 se ejecutó solo el 65% de la inversión programada. En el presupuesto de ese año se
incluyeron 4.011 millones de dólares de inversión y se ejecutaron solo 2.600 millones. Y el ministro nos dice que esa fue la palanca para reducir la pobreza, etcétera. Aquí habría que ver todavía cómo la inversión pública impacta en la pobreza. Quizás en el empleo, pero habrá que ver en la pobreza. En fin. Tercer factor, devolución del IVA. ¿Qué es esto? Hace 2 años, 2021 y este 2022, a las familias de bajos ingresos que se inscriben les devuelven lo que les cobran en las facturas de compras por IVA. Este factor sí tiene un impacto real porque implica una rebaja del 13% en las compras, ¿no es cierto? Pero como son las familias de bajos ingresos, este impacto real es también de impacto disminuido, pero es una fuente que debe ser considerada. Cuarta variable, impuesto a grandes fortunas. Yo no creo que este impuesto tenga impacto sobre la pobreza o empleo. O a la inversa, ¿no? Si a gente que ha acumulado recursos le quitas parte de su patrimonio, a lo mejor estás impidiendo la creación de nuevos empleos o, en algunos casos, lo que sería positivo, impides que remesen recursos fuera. Pero para la pobreza y para el empleo parece lo contrario. Y finalmente, hemos incrementado el salario mínimo nacional. Yo me pregunto, ¿cómo beneficia eso a la pobreza si acabamos de ver que el 82% del empleo es informal? Bien, estas son las 3 verdades, mentiras, verdades a medias, mentiras a medias que escogí para presentarles hoy día y saquen ustedes sus propias conclusiones.